Hola chicos, soy la profesora Viviana y vamos a concluir todo el capítulo de funciones marginales con este video de resumen de todo lo que hemos visto. Lo que usted tiene que tener claro, si ve este video al final, que es prácticamente una recopilación de todo lo que vio antes y es lo que va a aplicar después en ejercicio, es lo siguiente. Cuando usted se refiere a una definición de costo marginal, ingreso marginal o utilidad marginal, simplemente las funciones marginales en matemáticas se definen como las derivadas de las funciones respectivas. Es decir, costo marginal, la derivada de la función costo, si es que es una función que depende de x. Ingreso marginal, la derivada del ingreso respecto a x. Y utilidad marginal, la derivada de la utilidad respecto a x. Ahora, lo importante, la derivada de una función, del punto de vista aproximado, recuerden que la derivada de la función es la función marginal, se aproxima a la función real evaluada en, si la derivada de la función está evaluada en x, se aproxima a la función real evaluada en x más 1 menos la función evaluada en x. Por ejemplo, si yo quiero acá la derivada evaluada, supongamos que tengo un valor acá 7, esto se aproxima a la función real, pero evaluada en x más 1, es decir, en 8 menos f de 7. Ahora, del punto de vista real, cuando yo tengo esta diferencia, la función real, supongamos que fuera utilidad f, si f fuera utilidad, la utilidad evaluada de 8 artículos es la utilidad total de 8 artículos, menos la utilidad de 7 artículos, eso me va a dar la utilidad real del artículo número 8. Si a los 8 artículos le quito los 7 anteriores con la utilidad, me queda la utilidad real del octavo artículo o el número 8. Entonces, la función derivada se evalúa en el anterior a ese número, es decir, en el 7. Por lo tanto, este concepto es importante. Cuando yo quiero la función real de x más 1 artículos, esto es importante, esta parte de acá, llevado a la función marginal, se evalúa en el anterior, es decir, en el x más 1 menos 1 en x. Ya, veamos el ejemplo que tenemos acá. Supongamos que tengo la función ingreso total, definida por esta función cuadrática. La primera pregunta que vamos a hacer 3 ítems. ¿Hay el ingreso real, subrayemos real, de producir el 154avo artículo? Vale decir, el artículo que está en la línea de producción, el número 154, pero usando función real. Entonces, sin usar marginal todavía. Por lo tanto, acá lo que tenemos que hacer es ir al concepto real. Es decir, si quiero posicionarme en este artículo, voy al ingreso total o el ingreso de 154 artículos y le resto el ingreso de 153 artículos. Y esta diferencia me va a dar a mí el ingreso real de producir el artículo número 154. Ya, esta diferencia, para resolverla, dejé un poco de espacio aquí abajo, voy a hacer acá un asterisco para continuar acá, asterisco, simplemente vamos a utilizar la función original. Entonces, si queremos y de 154, vamos a evaluar en la función ingreso, que nos va a quedar, abro paréntesis para ordenarlo, menos 0,01 por 154 al cuadrado, más 10 por 154. Y a todo esto le vamos a restar, ahí está la resta de la definición, el ingreso percibido por 153 unidades, es decir, menos 0,01 por 153 al cuadrado, más, repito, estoy viendo ahí, más 10 por 153. Ya, si usted usa calculadora o proceso matemático, hace este procedimiento, hágalo, debería llegar, esta diferencia que tenemos acá, debería ser el valor de 6,93. Es decir, esta diferencia que tenemos acá, vamos a colocarlo aquí abajo, me da el valor de 6,93, apellido de esto, unidad monetaria. Es decir, que estoy diciendo que el artículo de la línea de producción 154, por ese artículo se percibe un ingreso
de 6,93 unidades monetarias, ingreso real. Ya. Después la letra B nos dice, halle el ingreso marginal. Bueno, hallar una función marginal dijimos que era solamente hallar su derivada. Por lo tanto, tengo la función y de x, hay que derivarla respecto a x en este caso. La derivada de esta función es de una suma. El primer término es un producto donde hay una constante. La derivada nos queda menos 0,01. La constante la copio por la derivada de x cuadrado 2x más, y la derivada de 10x, la constante es 10 y la derivada de x es 1. Y finalmente la expresión derivada nos queda aquí menos 0,02x más 10. Esta expresión que enmarco corresponde a la función marginal o la derivada del ingreso. Y por último, lo que usted tiene que saber aplicar bien. Halle el ingreso real del 154º artículo usando ingreso marginal. Ya. Recordad que el ingreso marginal se aproxima al ingreso real. No es exactamente igual. Entonces, cuando nos piden esto, tenemos que tomar la función ingreso marginal y evaluarla. Ya. ¿En dónde la evaluamos? No se evalúa en el número 154, porque recuerde que la derivada de la función de un x corresponde a la función real del x más 1 menos el f de x. Por lo tanto, si quiero encontrar este ingreso real usando marginal, debo evaluar la derivada en el anterior, es decir, en el artículo o el número 153. Y si evaluamos acá, usando la derivada, tenemos acá, perdón, la derivada está acá, menos 0,02 por 153 y más 10, un poco de matemática. Esto es lo mismo que menos un cienavo por 2 o 2 cienavos, ¿cierto? Por 2 por 153 y más 10, 3 dice ahí. Y acá tenemos que 2 por 153, eso sería 2 por 3 son 6, 2 por 5 son 10, 1 por 2 y 1 3, menos 306 partido en 100 más 10. La división en 100 de menos 306 me da menos 3,06. Por lo tanto, nos está quedando acá menos 3,06 más 10. Y esta diferencia o suma 10 menos 3,06 nos está dando el valor de 6,94. Por lo tanto, si comparamos este resultado, apellido unidades monetarias, como digo yo, lo que se le pone el número. Entonces, aproximadamente el ingreso real del 154º artículo, usando el ingreso marginal, nos dio aproximadamente de 6,94 unidades monetarias. Cuando usamos ingreso real, nos dio 6,93. Compare, y usted se da cuenta que son bastante similares ambos resultados. Por último, utilizar la función marginal es aplicar bien esta definición, porque es una aproximación. Si usted, por ejemplo, la idea general, quiere el ingreso real, y voy a cambiar acá a otro valor, en vez de este artículo particular, quiere, por ejemplo, el artículo número, supongamos, 173, entonces yo quiero encontrar esto con la función marginal. Lo que tenemos que hacer nosotros es la función marginal, evaluarla, no en ese valor, sino que en el anterior, es decir, en 172. Y este resultado me va a dar aproximadamente el ingreso real de ese artículo.